¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí. Buenos días. Eso casi siempre pasa, ¿no? Que a medida que avanza el curso, las noches se nos hacen más pesadas, nos cuesta más empezar por la mañana. La idea de hoy es enfocar aplicación clínica. Yo soy neurólogo, sigo practicando como neurólogo del comportamiento y os contaré de las técnicas de estimulación, de monitorización de actividad cerebral, neurotecnologías, en su aplicación clínica. Las posibilidades, las promesas y dónde estamos, un poquito. Pero antes de empezar, os tengo que pedir perdón, pero os quiero decir por qué. Este es mi nieto, primer nieto, y viven en Londres y mi hija ha decidido bautizarlo mañana porque estamos todos en Valencia, mis hijos, y entonces me tengo que ir a Valencia porque si no mi hija me mata y mi mujer me divorcia. Así que acabo la conferencia y me tengo que largar. Lo siento, pero el chico merece la pena. Así que os presento a Sebastián. Harvard me obliga a deciros mis posibles conflictos de interés. No voy a hablar de lo que hace Linus Health, que es una empresa que hace biomarcadores digitales de comportamiento, pero sí que hablaré de temporal interference, que es una técnica de estimulación cerebral no invasiva que permite selectivamente estimular zonas profundas del cerebro y modificar actividad. Ok, entonces, yo la forma en la que pienso en las relaciones entre comportamiento, sintomatología de enfermedades y actividad cerebral es que nos cuesta entender relaciones causales simplemente porque no tenemos una forma fácil de perturbar selectivamente. Hacemos correlaciones entre la actividad cerebral que se puede medir o que se puede ver en su manifestación con los síntomas y el comportamiento. Pero imaginar la posibilidad de tener una forma controlada de perturbar actividad en zonas precisas. Eso daría lugar a una respuesta cerebral bidireccional de redes, cuya consecuencia sería una modificación del comportamiento, pero una modificación del comportamiento inducida y controlada por la modificación experimental, ¿no? Idealmente eso querríamos hacerlo, por lo menos siendo un neurólogo, de forma no invasiva y de forma segura. Poder hacerlo en cualquiera de nosotros temporalmente en una especie de lesiones virtuales, entre comillas, para poder explorar esas relaciones. Y esa es la idea de las técnicas no invasivas. La primera de ellas fue, de hecho, enfriar selectivamente zonas corticales, pero hay todo un montón de técnicas no invasivas de neuromodulación, de perturbación cerebral, que lo que hacen es interferir con la actividad cerebral de forma controlable externamente. Contrariamente a todas las demás técnicas en general de medida y caracterización de actividad cerebral, que lo que hacen es correlacionar patrones de actividad con el comportamiento. Aquí podemos interferir y ver cómo cambia. Se puede hacer enfriando, se puede hacer con técnicas electromagnéticas, luego os contaré, se puede hacer con ultrasonidos, con luz, hay cada vez más formas, pero una de las limitaciones que sigue siendo cierta es que comparado con microestimulación, con lo que contábamos y oíamos de Rafa y de Guillermina, la resolución es mucho menor. Es, en un sentido estricto, una perturbación muy poco fisiológica. No estamos activando o interfiriendo con neuronas específicas, sino con cientos de miles de neuronas al mismo tiempo, glía y así. Entonces, os quiero contar de esas técnicas y lo que podemos hacer. Pero
pero como trasfondo, y un poco anecdóticamente, pero en general pensamos que la actividad cerebral está perfectamente ordenada y estructurada, pero quizá la forma de pensar es esto, donde lo que aparentemente es caos y falta de organización en el cerebro puede ser que sea al revés, que la flexibilidad del sistema es lo que lo hace ordenado. Y cuando se hace excesivamente estructurado, como en la imagen está un poco en chiste, realmente ese es el caos. Eso es completamente distinto al corazón, por ejemplo, donde la regularidad de la actividad eléctrica, si se altera, esa es la patología. En el cerebro sabemos desde las epilepsias que cuando se hace muy sincronizada, muy estructurada la actividad cerebral, da lugar a patología, no al revés. Esa es la idea detrás de la perturbación, donde quizá lo que tenemos que hacer es perturbar esa hipersincronización, inducir, entre comillas, desorganización, desincronización, que a la postre ordena más la actividad cerebral. Y no voy a entrar en eso, pero sabemos, y Ana Maikes comentó un poco, que haciendo, entre comillas, perturbación de esa hipersincronía en epilepsia, si la haces en el momento adecuado con la actividad suficiente, esa perturbación para la crisis epiléptica y puede dar lugar a reestructurar la actividad, desincronizarla más y reducir el riesgo de crisis epilépticas. Yo no os voy a hablar de epilepsia, pero creo que es un modelo útil para pensar de esta manera. A un nivel más amplio, la idea es un poco la siguiente. En el cerebro normal hay una cierta estructura que da lugar a un cierto patrón de actividad continuamente, ¿no? Evocado por actividad o simplemente en reposo. Como nos decía Guillermina, ondas de actividad que quedan muy guapas y muy bonitas y casi es artístico, pero donde es difícil saber cuál es el orden, lo cual puede en sí mismo ser el orden, pero que podemos analíticamente explorar y definir patrones de actividad, de actividad espacial y temporal, que son, entre comillas, el correlato de los ensambles de neuronas que nos contaba Rafa y que son la explicación proximal de cualquier emoción, de cualquier pensamiento, de cualquier comportamiento humano, donde la implicación entonces es que si somos capaces de inducir una cierta actividad espaciotemporal, daremos lugar a esa emoción, a ese comportamiento. En patología, bien sea por un estresante, por un insulto, por una lesión, por cualquier proceso patológico que cambie la estructura o cambie la función, quizá da igual, lo que da lugar es alteraciones de actividades espaciotemporales que son la causa proximal de los síntomas o de las discapacidades de la enfermedad. Y eso es un poco distinto en términos de la forma de pensar en patología. Lo que nos permite es, entre comillas, pasar de si esto es depresión o enfermedad de Alzheimer o Parkinson y pensar qué discapacidad tiene el sujeto, lentitud de movimiento. Hay un patrón espacial temporal de actividad cerebral que ha cambiado dando lugar a la identificación del movimiento. Y da igual que sea porque tengo depresión, porque haya dormido mala noche o porque tenga Parkinson. Esa es un poco la idea. Es conceptualizar las discapacidades cerebrales como circuitopatías, alteraciones de circuitos específicos. Y la idea que quiero desarrollar con vosotros es la idea de que si podemos perturbar de forma controlada ese patrón, entonces podemos quizá encontrar una perturbación que dé lugar a una mejoría de los síntomas. Aunque no sepamos cómo hay que perturbarlo, en qué dirigirlo, simplemente es ver
si la serendipia, si queréis pensar en ello, nos permite mejorar los síntomas. Pero lo más interesante es, desde mi punto de vista, es que si eso es el caso y mejoras los síntomas, como lo que estás alterando es patrones de actividad cerebral, eso puede también llevar a cambiar la patología, a alterar upstream, como dirías en inglés, la causa de esa alteración. Visto de esa manera, es un abordaje de ciencia clínica distinto al tradicional. La forma tradicional es hacer investigación básica esperando tener biomarcadores que realmente sean traslacionables y traslacionar, pasarlo a los humanos, primero a los sanos, luego a la clínica y sin embargo, tenemos medidas en la clínica de caracterizar esos patrones espaciotemporales y podríamos plantearlo como una ingeniería reversa, empezar desde la clínica y llevarlo a la investigación básica. Y eso es un poco lo que os quiero comentar. La posibilidad entonces, y el reto, perdón, las animaciones a veces lo hacen muy complicado, sería definir los síntomas y las discapacidades, no las entidades nosológicas o las etiquetas diagnósticas que le ponemos al enfermo, identificar los biotipos, los biomarcadores fisiológicos de esa discapacidad y entonces realmente personalizar la intervención. Es un abordaje de medicina de precisión en ese sentido. Idealmente, midiendo cómo se cambia el patrón espaciotemporal y optimando la intervención a medida que vas pasando. Yo creo que tenemos las técnicas para empezar a hacer eso y creo que estamos en la punta del iceberg de esas aplicaciones neurotecnológicas. Hay un montón de cosas que necesitamos herramientas mejores para poder hacer y un montón de cosas que no sabemos, pero podemos empezar a ayudar a enfermos y al mismo tiempo ir haciendo el trabajo necesario para caracterizarlo más. Para convenceros de que podemos empezar a ayudar a enfermos, una de las técnicas electromagnéticas de estimulación no invasiva, de perturbación cerebral no invasiva, la estimulación magnética transcranial. En este momento hay aproximadamente 600 sistemas en uso clínico en Estados Unidos. Aproximadamente 750.000 tratamientos por año. En enfermos resistentes al tratamiento medicamentoso o farmacológico con depresión, la probabilidad de entrar en remisión es menos de un 3%. Con estimulación magnética, actualmente, por lo menos la remisión en real world, en la práctica clínica, es un 30%. La remisión, no la mejoría. La mejoría, incluyendo remisión, sería 60-70%, no un 3%. Eso quiere decir que 25 enfermos entran en remisión cada día en Estados Unidos por la estimulación magnética. Eso es un impacto clínico real, a pesar de todos los vacíos de conocimiento que tenemos. Y eso es lo que ha llevado a que esté aprobado por la FDA, que esté cubierto por Medicare, que esté cubierto por muchos sistemas de salud, no España, bendito sea nuestro país, pero sí en muchos otros sitios. Lo más notable de esto es que si respondes una primera vez, vuelves a responder prediciblemente en veces subsiguientes, aunque el tiempo de duración de la remisión varía mucho, es lo que estábamos hablando antes. En algunos enfermos de promedio 5 meses, en algunos enfermos 2 o 3 meses, en otros enfermos años. ¿Por qué unos recaen más pronto que otros? No lo sabemos. Pero la respuesta, si recaes, es más de un 90%. Y plantear mantenimiento es posible y tiene éxito, evita el relapso.
Y además, no necesitamos hacer 4 a 6 semanas de tratamiento, sino que en desarrollos recientes de este señor, Nolan Williams y su equipo, se pueden hacer 10 sesiones de estimulación cada día, una barbaridad y difícil de aguantar por los enfermos, pero en una semana entran en remisión, en 5 días. Eso es asumiendo, y esto es muy importante, que sabes dónde exactamente estimular. Lo que Nolan y su equipo hizo fue licenciar una patente de Mike Fox y mía que dice que tienes que modificar la conectividad entre una zona prefrontal específica y una zona profunda en el cerebro subgenua específica, que puedes determinar con resonancia funcional cuál es la zona concreta. Y que si miras dónde acabas estimulando en distintos sujetos, estos son todos los sujetos del estudio que presentaron, acabas estimulando en distintos puntos, no es el mismo punto para todos. Pero puedes precisar el punto, entre comillas, la ventana de entrada para la perturbación crítica que da lugar a esa respuesta. Si miras en más detalle la evidencia de esto y por qué la precisión acaba siendo importante, estos son los estudios de Mike que dieron lugar a esa patente y esa aplicación guiada por neuroimagen de Nolan. Y lo que te encuentras es que hay una relación lineal bastante fuerte de 0.7 entre la eficacia clínica y cuánto cambias la anticorrelación entre una zona prefrontal concreta y la zona subgenua. Y puedes ver en un conjunto de sujetos que puedes decir dónde de promedio está esa ventana prefrontal. Pero si miras el detalle individual, te encuentras que hay individuos donde su punto de entrada, entre comillas, es exactamente el mismo que el promedio. Pero hay otros donde su punto de entrada individual, si usas la localización promedio, sería justo un lugar que promueve más correlación, no más anticorrelación. O sea que sería justo el incorrecto. Y no sorprendentemente, en este ejemplo, el sujeto 1 mejora y el sujeto 2 no. Dice, no empeora porque está tan fastidiado que si tienes una depresión realmente resistente al tratamiento, demostrar que empeora es muy difícil porque tienes un efecto floor, un efecto base, ¿no? Pero obviamente no lo estamos haciendo bien. O sea, tendríamos que saber dónde estimular exactamente. Y Mike con Sean Siddiqui han ido un paso más y han dicho, bueno, si esta idea de los patrones de actividad está realmente unido a los síntomas y no a la etiqueta que le pones, entonces si Álvaro tiene síntomas disfóricos y Teresa tiene también depresión, pero por síntomas somatotópicos, entonces dependiendo de la característica de la discapacidad que tenga cada uno, a lo mejor es una ventana distinta. Y mirando eso, en American Journal of Psychiatry hace 5 años y luego subsiguientemente, Sean demuestra que realmente es exactamente así, que la conectividad alterada y por lo tanto la ventana de entrada del circuito a modificar es distinta según los síntomas que quieras modificar. De nuevo es esta idea de que la clínica te defina tu diana, en este caso tu circuito. Si lo haces así, puedes con mucho valor predictivo definir qué punto modificar para modular qué síntomas. Esta es la realidad clínica en este momento. La realidad clínica en este momento es que tenemos el conocimiento para llegar a ese nivel de precisión. También que este tipo de planteamiento requiere una resonancia funcional del sujeto, neurofisiología y monitorización,
neuronavegación para saber exactamente dónde estimulas y bobinas de estimulación electromagnética muy pequeñitas para estimular un punto concreto. Y esto el 99% de los centros clínicos no lo tienen y no lo usan. Con lo cual, en vez de hacer eso, lo que hacen, volviendo atrás, es hacer el punto general y decir, están mejorando el 60% de los enfermos, en vez del 3%. Esto es fantástico. Y probablemente lo es. Pero desde donde yo veo, eso quiere decir que el 40% no están mejorando y a lo mejor podrían si tuviéramos más precisión. Y lo que quiero es un poco estirar esa idea y comentar por qué estamos en la punta del iceberg, por qué desarrollos tecnológicos hacen falta para poder ayudar al 100% idealmente y no quedarnos satisfechos con más o menos la mitad de los enfermos responden. ¿Qué sabemos de estas técnicas? Bueno, sabemos desde los estudios de Vahe Amassian súper clásicos ya, que si tú tienes la capacidad de perturbar un punto concreto del cerebro, entonces puedes añadir realmente de forma muy clara información causal. En la resonancia esta veis lo que se activa en la corteza visual primaria cuando alguien ve un estímulo. Si yo cojo y guío mi estimulación por ese tipo de información y estimulo en ese punto, como ese punto lo que te permite es ver, si yo lo activo, te voy a inducir que tú veas algo. Lo llamamos un fosfeno y eso es lo que ocurre. Si yo te estimulo en la corteza motora, te voy a hacer que te muevas. Si te estimulo en la sensorial, que tengas sensaciones. Si te estimulo en la corteza visual, que veas un flash de luz. Pero el efecto es temporalmente preciso, decía Vahe, porque la perturbación es puntual, dura 20 milisegundos como mucho. Entonces Vahe dijo, bueno, si en vez de estimular y a ver qué pasa, te doy un estímulo visual y a un cierto tiempo después te perturbo la corteza visual, ¿qué va a pasar? El argumento es que lo que va a pasar es que la información visual va a entrar, va a llegar a la corteza, y si cuando llega a la corteza colisiona con mi perturbación, tú no la vas a ver, no vas a ver el estímulo visual que yo te he dado. Y eso es justo lo que veis en este experimento, que cuando perturbas la corteza visual alrededor de 80 a 100 milisegundos, que coincide con el potencial evocado que podemos medir en esa corteza, entonces no ves lo que te han presentado. Y ahora puedes extenderlo en toda clase de direcciones. Si yo perturbo la corteza sensorial 20-25 milisegundos después de tocarte el dedo, tú no notas que te toca el dedo. Si perturbo zonas más complejas cognitivas, a lo mejor puedo hacer que no notes o que no proceses la información que te estoy dando. Eso permite explorar la causalidad de actividad cerebral en relación con distintos comportamientos. También permite explorar cambios plásticos en la corteza cerebral en aquello a que se dedican. Por ejemplo, Hiro Sadato, en el laboratorio hace un montón de años ya, hace 30 años, 20 años, qué barbaridad, demostró que la corteza visual, entre comillas, se activa en ciegos congénitos cuando leen braille. Y podrías decir, bueno, se activa ahora, no tiene otra cosa que hacer. Se activa porque, mira, ¿para qué no activarse? O puedes decir, es gracias a esa activación que leen braille, porque los videntes no sabemos leer braille por tacto, no aprendemos. La forma tradicional de poder dirimir cuál de esas dos hipótesis es la cierta es esperar a que la naturaleza te dé un caso neurológico muy interesante, lo cual yo a los estudiantes generalmente les digo es una putada. Cuando alguien dice, este es un caso neurológico muy interesante, sabes que no son buenas noticias para el enfermo. Uno de esos enfermos lo describió Roy Hamilton, una señora de 63 años, congénitamente ciega,
que tuvo, lo que veis aquí, un infarto cerebral enorme cerebral posterior bilateral, que la dejó sin corteza visual. De hecho, lo que notó ella es que estaba leyendo braille y de repente no entendía lo que estaba leyendo. Fue a puertas de urgencia y le encontraron que había tenido un infarto cerebral y el neurólogo, yo soy neurólogo, me puedo meter con los nuestros, si me permitís, el neurólogo documentó en la historia clínica, la enferma ha tenido un infarto cerebral de corteza posterior, como es ciega no hay ningún problema. Y le dijo, llame a sus amigos que pueden venir a recogerla. Y ella sacó su cuadernito para leer en braille el teléfono de los amigos y se encontró que seguía léxica para braille, que su exploración neurológica normal era normal porque simplemente no estaban mirando la cosa concreta, pero correcta. Pero lo que había desarrollado era una alexia visual. Pero el problema con este tipo de serendipias terribles de la naturaleza es que no sabes cómo de bien leía antes y después, no sabes si es la corteza visual primaria o las proyecciones genículo-calcarinas. Hay un montón de cosas que te gustaría saber. Experimentalmente, con estas perturbaciones por neurotecnología, guiadas por el mismo información, puedes decir, bueno, esta zona cortical, ¿qué hace? ¿Y esta qué hace? ¿Y esta qué hace? Porque están activándose distintas zonas. Entonces puedes hacer el mismo tipo de experimento que os he mostrado con Vahe Amassian mostrando la luz, pero con alguien leyendo braille. Le presentas un estímulo de braille y bloqueas, entre comillas, perturbas las distintas zonas. Y cuando Leo Cohen y Roy Hamilton hicieron eso, se encuentran que en ciegos congénitos, cuando perturbas la corteza somatosensorial 20-30 milisegundos después de presentar un estímulo de braille, el sujeto dice, es que ahora no me ha tocado. Pero las veces que sabe que le has tocado, te dice qué símbolo de braille era. O sea, la corteza somatosensorial en este contexto está procesando la percepción del tacto, pero no la decodificación del símbolo. Mientras que la corteza visual, más tarde, sabe que le has tocado, sabe que era braille, pero ya no sabe qué símbolo era. O sea, puedes crear una especie de cronometría del procesamiento cognitivo y perceptual en este caso, demostrar la plasticidad del sistema. Esto no ocurre en videntes, pero además añadir cronometría al saber que estás temporalmente estimulando, bloqueando, perturbando en un momento determinado. A nivel de aplicación clínica, para volver a la clínica, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve para hacer el tipo de mapeo cortical que se puede hacer intraoperativamente, hacerlo extra, fuera del quirófano. Yo no sé hablar español, perdóname. O sea, puedes hacer un mapeo tipo Penfield, el homúnculo, estimulando distintas zonas, o sensorial, o visual, etc. La ventaja de esto es que puedes acortar el tiempo de operación. Y la correlación con la precisión intraoperatoria es muy buena. Puedes localizar los puntos, entre comillas, elocuentes, según los neurocirujanos, que no tienen que tocar, haciendo un mapeo de causalidad de la estimulación por la perturbación que produce. Y lo puedes hacer para el habla, lo puedes hacer para las funciones motoras, etc. Y eso está aprobado por la FLA, sí. ¿Por qué TMS entonces se sigue necesitando hacer la MRI para localizar y no se mapea con el mismo TMS? Porque los neurocirujanos no se acaban de fiar de la aplicación no invasiva. Y yo creo que tienen razón, o sea, porque piensa que lo que estamos hablando, aquí lo veis, en este caso es que tú estás sentado, más o menos repantigado, pero sentado y yo te estoy estimulando y ahora te tumban, te abren el cráneo, se tiene que mover el cerebro.
Lo notable es que la reproducibilidad sea con un error de menos de 1 milímetro. Yo cuando empezamos a ver estos resultados, sinceramente no nos creía, pensaba que había algún error. Creo que lo que quiere decir es que lo que estamos estimulando no es el mismo punto, sino es el mismo pico del iceberg, que es donde hay puntos de sensibilidad mayor, y entonces lo que estamos viendo es eso, aunque no, si estimulas más o menos en la zona, si perturbas más o menos en la zona, da lugar a la respuesta, entre comillas, que toca, porque si no, es difícil de entender. Y yo creo que la falta de claridad y de certidumbre de eso es lo que hace apropiadamente que los neurocirujanos quieran seguir haciendo la evaluación intraoperatoria, que me parece adecuado, pero puede acortarse muy notablemente sabiendo dónde estimular. En términos de localización por resonancia funcional, yo creo que la razón por la que eso se usa es porque los hospitales ganan un montón de dinero haciéndolo. Yo soy bastante, no sé, crítico a veces de las cosas, ¿no? Pero, porque la realidad es que la relación causal de la activación no existe con la estimulación, y eso lo saben y se sabe, pero te sirve para, de nuevo, saber qué zona más o menos estimular. Entonces, eso es una aplicación clínica, está aprobada, está siendo usada. Yo creo que estamos empezando a usarla más y más y irá más. Pero el principio fundamental de todo esto es lo que nosotros conceptualizamos como biomarcadores de perturbación. O sea, básicamente tú estás perturbando un punto cerebral concreto y mirando qué consecuencias puede tener a nivel comportamental. Recep Özdemir en el laboratorio se preguntó lo siguiente: si tú haces una perturbación en un punto y lo haces en todos nosotros en el mismo punto, definido funcionalmente va a dar lugar al mismo alteración de comportamiento. Definido anatómicamente va a haber variabilidad porque la relación función-estructura es variable. Pero ¿qué pasa si haces más de un punto y miras la respuesta del cerebro? Todos tenemos un cerebro distinto. A lo mejor si haces un número suficiente de medidas de perturbación, puedes encontrar consistencia intrínseca de cada uno de nosotros. Y lo que demostró es que si tienes por lo menos 3 puntos de perturbación o más y mides la respuesta cerebral fisiológicamente con electroencefalografía, entonces a partir de 3 y sobre todo con 5 tienes realmente una huella digital de la persona. O sea, nuestros cerebros responden de una forma predictivamente única a esas perturbaciones. Y esas respuestas son específicas de redes concretas. Puedes demostrar que si perturbas un punto de una cierta red, se expande la alteración, la perturbación, por conectividades definidas anatómicamente y dependientes de su estado funcional. Esto es interesante porque te permite entonces decir, ahora yo tengo la característica de mi cerebro, si pasa algo que desvía esa característica, esa huella digital, no sabré qué lo ha cambiado, pero podré preguntarme su significado funcional. O sea, se convierte en una medida de trayectoria individual. ¿Me explico? Por ejemplo, puedes coger y decir, yo tengo un punto de perturbación, a efectos de esta conversación da igual donde sea, pero vamos, es el giro angular ahí en zona parietal. Y puedo ver que hay conectividades demostrables por resonancia cerebral, estructuralmente conectadas con distintas zonas, y puedo ver que de promedio, si yo perturbo esa zona parietal, hay un efecto
en la red definida que acaba activando o desactivando en este caso zonas mesofrontales. Y también puedo demostrar que hay gente que tiene muy poquito de ese efecto y hay gente que tiene un montón de ese efecto. Y hay gente que tenía un montón y ahora tiene muy poquito. Y eso es interesante y Mark Eldaev lo publicó en PNAS y mira qué guapo. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿Eso qué pasa? Y esa es la pregunta que se hizo Kilian y dijo, esta es gente, todos estos son todo gente normales, cognitivamente intactos, pero estadísticamente, por una analítica de puramente clustering, tienes dos patrones, entre comillas, más actividad distal, entre comillas, menos actividad distal. ¿Y eso significa algo o no significa nada? Yo le dije, pues no tengo ni idea. Pero si sabes quiénes son, a lo mejor los puedes llamar y preguntarles y evaluarlos de nuevo y ver cómo están. Entonces Kilian hizo exactamente eso y 3 años después de este estudio inicial los volvió a traer y le hizo una evaluación cognitiva para ver cómo estaban ahora comparados con antes. Antes todos cognitivamente intactos. Después, aquellos que habían mantenido un cierto nivel de conectividad baja perturbación a distancia, estaban cognitivamente mejor que estaban antes, o por lo menos intactos, en toda clase de medidas. Esto es fluencia verbal, pero a nivel global. Mientras que aquellos que habían empezado a mostrar más impacto a distancia de perturbación, habían cognitivamente empeorado. O sea, puedes predecir cómo van a estar años más tarde basándote en la respuesta o el cambio de respuesta, mejor dicho, a la perturbación que tiene. Y esto nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque quiere decir que si tenemos una característica específica de la respuesta del cerebro a la perturbación, a lo mejor tenemos un indicador muy preciso de riesgo de desarrollar problemas. Quiero mostraros un ejemplo más de esto, usando datos de un estudio en Barcelona, del que yo soy director científico, el Barcelona Brain Health Initiative, que es un ejercicio un poco agresivo de caracterizar gente de 40 a 65 años. Tenemos 7.000 personas seguidas longitudinalmente, cognitivamente intactas, no hay enfermedad neurológica ni psiquiátrica y lo seguimos anualmente. Y incluye biomarcadores de perturbación, esto que os acabo de mostrar. Y estamos en este estudio y de repente pasa lo que nadie hubiera anticipado, que aparece el COVID. Nos cierran el laboratorio, nos dicen no puedes traer a la gente, en fin, el fandango de todos. Pero además pasa otra cosa, y es que a la gente misma le dicen no puedes salir de casa, tienes que vacunarte con una vacuna que no sabemos muy bien si es segura o no, pero esperamos que te cure. Esto es un estrés bestial y como todos experimentamos, las consecuencias de este estrés bestial es que hay gente que se pone peor y hay gente que lo sobrelleva muy bien. Y la pregunta que hizo Rubén es, si tú miras a la población y tienes una distribución del impacto de salud mental que ha tenido el estresante del COVID, ¿podemos predecir cómo lo sobrellevan mirando la respuesta a la perturbación años antes? Como teníamos las medidas de años antes, pues Rubén las analizó y lo que se encontró es que se encontró dos cosas. Primero, teníamos perturbación en la misma zona que os acabo de mostrar, parietal, y en una zona frontal. En la zona parietal no hay diferencia y no hay valor predictivo, contrariamente a lo que os he mostrado ahora. O sea, predicción de cómo sobrellevar un estrés no esperado, con esa conectividad parietal no se puede hacer, por lo menos no la encontramos. Pero a nivel frontal, resulta que aquellos que fueron resilientes al estrés del COVID mostraban un cierto patrón de activación, muy poca perturbación global de la actividad, mientras que aquellos que fueron vulnerables mostraban un montón de perturbación.
3 años antes de que apareciera el COVID. Y el grado de perturbación correlaciona con el grado del estrés percibido por estas personas. O sea, la idea es que tenemos una forma de perturbar el cerebro de forma controlada, podemos usarlo para encontrar relaciones causales con el comportamiento, pero podemos también usarlo para ver el impacto fisiológico que tiene esa perturbación, que caracteriza al individuo como una especie de huella digital y te permite ver si esa huella digital en su cambio, en su evolución o en su característica predice problemas venideros, enfermedad, patología. En el caso primero era gente que desarrolló biomarcadores de Alzheimer, en el caso segundo respuesta a un estrés no esperado. Ahora, lo interesante de esto es que podemos cuantificarlo de una forma muy precisa. Generalmente hablamos de esa cuantificación como medida de los mecanismos de plasticidad, haciendo una especie de paralelismo con el LTP y el LTD. A mí me parece que eso es interesante y me pone muy nervioso al mismo tiempo, porque el LTP y el LTD es un proceso muy concreto de características de plasticidad sináptica en ciertas conexiones. Aquí es cierto que dependiendo del tipo de perturbación que apliques, la respuesta a un estímulo único cambia, se potencia o se debilita. O sea, tú estimulas, entre comillas, un estímulo, una perturbación, tienes una cierta respuesta, electromiográficamente o electrofisiológicamente o como la quieras medir, aplicas un tren de perturbación y por sus características o bien potencias o bien reduces la respuesta subsiguiente. Y puedes medir cuánto dura y cuán de grande es esa respuesta de perturbación. Son con frecuencia lo que hablamos de como plasticidad LTP o LTD, o dicho de una forma más descriptiva, la duración o el grado de la respuesta a la perturbación. En cualquier caso, hay diferencias, de nuevo, en esas medidas en relación con distintas patologías. Hay gente que tiene trastorno cognitivo leve y que tiene menos duración de esa perturbación. Hay gente que no tiene problemas cognitivos ninguno, pero tiene biomarcadores de Alzheimer y también tiene una alteración. Mucho tiempo antes de manifestar los problemas cognitivos. Y el grado de perturbación se correlaciona y predice el grado de alteración cognitiva que puedan desarrollar. Entonces, la idea es que podemos modificar, perturbar de forma por lo menos más duradera que el punto de estimulación el efecto. Y eso lo podemos cuantificar, podemos demostrar que después de una perturbación de cierto tiempo, durante un tiempo después, el sistema está alterado por lo que acabamos de aplicar. Y eso abre la posibilidad de aplicaciones terapéuticas, que es por donde quiero acabar. Por ejemplo, sabemos que si tú aprendes a tocar el piano, y estás haciendo un ejercicio de 5 dedos, a medida que vas practicando y aprendiendo a hacerlo, el mapa cortical que controla los movimientos de los dedos cambia de una forma bastante dramática. Más de la corteza se dedica a controlar los dedos, entre comillas, o da lugar, cuando la perturbas, a movimientos, flexiones de los dedos. Y esto son 2 horas de práctica cada día. Imagínate que pudiéramos medir esto y con la estimulación, no con la práctica, con la estimulación inducir este cambio. ¿Aprenderías más rápido? Esa es la pregunta que hizo
Masahito Kobayashi. Cojo a gente, los mapeo, practican, tienen una cierta curva de aprendizaje. Ahora cojo otro grupo de gente, los mapeo, tienen el mismo mapa, les induzco una perturbación que cambia la respuesta y aprenden mucho más rápido. Puedes acelerar el beneficio, aumentar el beneficio del aprendizaje. Y Masahito dijo, pero esto es súper interesante, pero si es cierto que es un patrón de un circuito, como yo estaba argumentando, entonces deberíamos de poder hacer eso no solamente por, en este caso, M1 contralateral a la mano que estás practicando, sino también zonas conectadas con M1, dependiendo de qué tipo de conexión tengan. Como hay conexiones inhibitorias interhemisféricas, si en vez de aumentar, entre comillas, excitabilidad en corteza contralateral, reduzco actividad en corteza ipsilateral, por un efecto de circuito a lo mejor consigo el mismo beneficio. Y hizo exactamente eso, mapeas las dos manos, inhibes la una, al inhibirla se aumenta la excitabilidad de la otra y la gente aprende más rápido. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y si combinas las dos? Porque cuando estás haciendo algo, la corteza no activa solo un nodo. O sea, puede haber un nodo crítico, pero activa todo un patrón de actividad espaciotemporal. Entonces, si coges y mides todo ese patrón y dices, para cualquier tarea, esto es una función ejecutiva, pero cualquier tarea, si yo cojo y capto todo el mapa de activación y digo, ahora con todo ese mapa, estas son las zonas que hay que activar, estas son las zonas que hay que inhibir basada en el patrón de actividad y la conectividad que tienen. Eso te da múltiples targets de estimulación. Y con Giulio Ruffini, que oísteis ayer, es el Chief Scientific Officer y cofundador de Neuroelectrics, desarrollamos un algoritmo que coge esa actividad y la convierte en un patrón multifocal de electrodos que evocan supresión o activación de esos nodos de forma artificial, un patrón de actividad inducido, que además puedes inducirlo específicamente a la frecuencia electroencefalográfica de esa zona cortical. Y eso es el algoritmo Steenweaver, y eso permite el siguiente planteamiento. Puedes hacer una tarea, por ejemplo, una tarea de memoria episódica. Es decir, bueno, se va a activar un cierto patrón de actividad en relación con la memoria episódica. Lo puedo medir, lo puedo caracterizar electroencefalográficamente. Puedo calcular ese algoritmo de activación multifocal. Dime. Lo hacemos offline. Lo hacemos offline. O sea, lo que hacemos online es captar la actividad. Entonces, con esa actividad captada, calculamos el algoritmo de dónde colocar electrodos para estimular. Y entonces optimas ese montaje, desarrollas ese montaje y mandas a la gente a casa con un sistema personalizado de estimulación que activa un algoritmo, en este caso, de memoria episódica. Y lo hemos aplicado a gente con demencia. Entonces, tú tienes participantes de una cierta edad que cognitivamente están bien, hay un cierto patrón de actividad en relación con las tareas episódicas. Gente con demencia por Alzheimer o con trastorno cognitivo leve tiene un patrón alterado que puedes caracterizar y puedes decir, si yo cojo ya a esta gente, les obligo a que tengan este patrón de actividad, ¿qué pasa? ¿Les mejoro su memoria episódica? Hicimos primero con Lucy Brechet, hizo un estudio piloto demostrando que si tú coges a alguien con un trastorno cognitivo leve que ha ido progresando a lo largo de años y que ahora tiene severa dificultad de memoria episódica, al forzar al sistema a funcionar de esta cierta manera, mejora
su memoria episódica de forma bastante dramática. No sabemos cuánto dura, pero durante la estimulación se pone muy bien. Y de hecho se pone tan bien que hicimos, después del estudio piloto, un estudio a doble ciego con gente con estimulación real, gente con estimulación falsa, estimulando a una cierta frecuencia, gamma, no por inducir gamma per se, sino por perturbar a un cierto patrón. Y el resultado es que en tanto y cuanto restauras el patrón de activación episódica normal, la gente, los enfermos mejoran, mientras que los de estimulación falsa no mejoran. Ahora, lo más notable es que cuando miras qué pasa a nivel patológico, incluyendo mirar tau y amiloide, no solo hay una mejora comportamental, sino que, como veis aquí de MEVA, hay una reducción de la carga de amiloide y de tau. Estos son 5 enfermos, así que como mucho una prueba de principio, pero es una prueba de principio bastante dramática porque no esperas que se revierta la patología subyacente. Entonces, a nosotros nos tiene bastante ilusionados. Sé que se me está acabando el tiempo, pero quiero acabar con un punto más, y es el decir, esto, de momento, lo que hemos estado hablando es distintos nodos corticales, red de circuito cortical, modificar, perturbar con una cierta frecuencia de estimulación, dependiendo de lo que estás midiendo. Pero sabemos que esos patrones espaciotemporales no son solo corticales, hay nodos subcorticales. Y la pregunta es si cómo llegamos a esos nodos subcorticales. Podréis decir, bueno, a lo mejor no hace falta llegar a esos, a lo mejor con la corteza es suficiente, pero de nuevo la pregunta experimental es que si no tenemos forma de llegar, nunca vamos a saber si pudiera saber más. Y eso lleva a la... Perdón. He perdido mi ratón, así. Eso lleva a la idea... No me deja pasar. Ahora, de Neil Grossman, que llegó al laboratorio para trabajar con Ed Boyden y conmigo, y nos dijo, yo sí puedo mirar que era en teoría lo que iba a hacer, qué se activa a nivel celular cuando hacemos estas estimulaciones, y podemos usar optogenética, eso era la idea, de la activación cortical. Pero tengo una idea mejor. Yo creo que sé cómo podemos hacer para selectivamente estimular en la profundidad. Dijimos, bueno, pues creo que no va a funcionar, pero prueba a ver. Y lo que desarrolló fue la idea esta de temporal interference, que es, si yo hago estimulación alternante a mucha frecuencia, a 20.000 hercios, a 2.000 hercios, no voy a activar corticalmente, va a penetrar casi sin tener un efecto en sí mismo. Si colisiono eso con otro haz de estimulación anticorrelacionado, en el punto de conexión, de colisión, se van a cancelar el uno al otro. Si son anticorrelacionados, pero con una pequeña diferencia, unos 2000 y otros 2010, voy a depositar 10 hercios en un punto concreto. Y en ratones demostró en este trabajo en Cell que puedes hacer eso y que puede activarse selectivamente el hipocampo. No la corteza subyacente por la que penetran los haces, pero sí el hipocampo. Y dar lugar a un efecto comportamental de memoria. Y más recientemente Inés Violante ha dicho, bueno, pues esto a lo mejor se puede hacer en humanos también, y ha hecho estudios en cadáveres, ha hecho estudios en sujetos normales, en relación con neurofisiología, en relación con neuroimagen, y luego con tareas cognitivas relacionadas con el hipocampo, y demostrando que puedes, en humanos también, selectivamente perturbar subcampos del hipocampo por la activación de resonancia funcional y tener un efecto comportamental en tareas de memoria.
La idea ahora es, podemos hacer eso selectivamente en un nodo profundo y además en la corteza, perturbar aún más y de forma más dramática la actividad del circuito y tener un efecto mayor a nivel comportamental. O sea, la idea es que tenemos herramientas que hoy por hoy nos permiten ayudar a enfermos, pero nos siguen dando preguntas y oportunidades de aprender sobre el cerebro. Y eso permite el abordaje de precisión modificando patrones de actividad que están relacionados con síntomas o con quejas, medir el efecto y optimar o modificar la intervención. Yo pienso en ello como una especie de vaso de agua, donde lo que queremos hacer es llenar esta botella, y si sabemos exactamente dónde está la botella, podemos poner eventualmente un gotero, llenarla al punto correcto y tener un efecto. Tradicionalmente en medicina lo que hacemos es abrir el techo que lleva aquí dentro, se llena mi botella, os mojáis todos, lo llamo efectos secundarios, me quedo tan tranquilo y yo bebo. Con las técnicas que tenemos ahora, cae el agua más o menos en esta parte de delante del cuarto. Es bastante crudo, pero es suficiente para que no os mojéis vosotros, se llene esto, los efectos secundarios sean menos y la eficacia quizá mejor. Creo que estamos en la punta del iceberg para desarrollar la precisión suficiente para selectivamente llenar la botella. Pero creo que podemos desarrollar esas técnicas mientras empezamos ya a ayudar a enfermos. Y paro ahí. Bueno, muchísimas gracias Álvaro por una charla tan interesante. Si alguno tenéis... Muchas gracias por el seminario, ha sido muy interesante. Tenía una pregunta a nivel técnico. En esta última estimulación que has explicado a nivel subcortical, yo veo los patrones de interferencia de las ondas y me surge la duda de qué resolución, por así decirlo, tiene esta técnica, porque supongo que no será muy exacta. Sí, es muy buena pregunta. No es muy exacta. En este momento, aproximadamente la yema de un dedo. O sea, podemos, por eso decía, la resolución depende de las estructuras, depende exactamente de dónde estás estimulando, porque el mayor problema de resolución es anisotropías del tejido. Entonces, si estás estimulando una zona que está muy cercana a haces muy orientados de estructuras, por ejemplo, cercana a la cápsula interna, entonces te interfiere con uno de los haces de una forma mayor que si está más alejada de eso. En el núcleo accumbens, por ejemplo, parece que podemos llegar con bastante precisión. En el núcleo subtalámico parece que se puede llegar con bastante precisión. En el tálamo, intentos de estimular VIM del tálamo no es tan preciso. Tenemos por lo menos la capacidad con modelos computacionales de modelar con mucha precisión, y Ezra Neufeld y otros están haciendo modelos muy elegantes que incluye anisotropías de una forma muy precisa. La otra variable es que no solamente es el estado estructural, o sea, las características estructurales del tejido, sino el estado funcional. Esto no he entrado en ello, pero puedes modificar, controlar el estado de distintas subpoblaciones de neuronas y tener mayor precisión. Por ejemplo, puedes estimular V5, donde hay población de neuronas que codifican en distintas direcciones, y tendrías muy poca especificidad de qué dirección de movimiento, pero si induces un distinto estado de activación de las neuronas al estimular algunas y no otras, o sea, al presentar un estímulo que se mueve en esta dirección, las neuronas que codifican esta dirección están en un estado distinto que las que codifican otras. Entonces, si usas ese tipo de state dependency, decimos, puedes tener más precisión en el estímulo. Por eso digo que estamos en la punta del iceberg, porque esa pregunta es súper crítica, y aunque no podamos todavía ser más precisos espacialmente, podemos precisar dónde exactamente, y probablemente cambiando
las características del pulso, la frecuencia de estimulación y el estado de la zona cortical o subcortical tener más precisión. Hola, buenos días. Muchas gracias antes que nada, Álvaro, por la ponencia, me ha encantado. Y bueno, mi pregunta va un poquito de cara a la conclusión que has hecho acerca del futuro. Yo trabajo en el ámbito de las demencias y desgraciadamente, pues bueno, sabemos los tratamientos a día de hoy, lo poco que han evolucionado y lo mucho que han evolucionado al final, ¿no? Un poco en la línea que hablaba ayer Fernando, la importancia de esa alianza entre el lecanemab y esta innovación. No sé cómo la ves tú de cara al futuro, pero que sea un futuro, vamos a decir, que la población tenga acceso a eso. Bueno, yo creo que en primer lugar, a nivel muy práctico, creo que combinar abordajes sin explorar la seguridad de esa combinación es muy peligrosa. O sea, nosotros tenemos ahora varios estudios en marcha con estimulación y obviamente clínicamente vemos a enfermos y les prescribimos monoclonales y si están tomando monoclonales no les permitimos hacer estimulación porque a mí me da miedo. O sea, pero creo que eventualmente el abordaje que tiene sentido es multidisciplinar en el sentido de múltiples intervenciones combinadas. O sea, creo que lo que vamos a acabar haciendo es hacer estimulación de distintas formas, con farmacología para aumentar el efecto y con modificaciones comportamentales. Pero creo que tenemos que llegar ahí con cuidado y con estudios que nos permitan clarificar cuál es la forma óptima. Porque intentos de hacerlo sin más o de explorarlo muestran resultados yo creo que muy ilustrativos. O sea, sabemos, por ejemplo, que el estudio que os he mostrado de Masahito Kobayashi, de aprender más rápido el piano, si tú estimulas antes de entrenar, aceleras el aprendizaje. Si estimulas después de entrenar, borras el beneficio del aprendizaje. Si estimulas durante, también. O sea, pero depende de cómo estimules durante. O sea, el detalle acaba siendo súper importante. Entonces, cuando la gente dice, bueno, mejor combinar que uno solo, pues no, a lo mejor mucho peor. Entonces, y con medicación sabemos igual. Cicloserina aumenta el efecto, ketamina aumenta el efecto de la estimulación para depresión, pero depende del momento justo de cuando lo combinas. Y estos estudios ahora están en marcha, entonces yo creo que lo que es importante en la traslación clínica es no saltar a la consecuencia de que ya sabemos todo y adelante. Eso me parece que es un poco peligroso. Muchísimas gracias, Álvaro, por la, como siempre, magnífica conferencia. Trabajar en el dominio de la frecuencia, no trabajar en el dominio de la frecuencia, porque aquí hay mucha gente, tienes TDCS, tienes TACS, tienes TMS, pero ¿crees que es más beneficioso o vas a perturbar mejor las redes del cerebro siendo más específico en el dominio de la frecuencia o simplemente emitiendo determinados volúmenes de corriente ya sería suficiente como ocurre con el TDCS? Esa es una pregunta fantástica y al fin y al cabo una pregunta experimental, pero mi intuición es que ser específico en frecuencia es mucho mejor. Y por eso nosotros en las aplicaciones de Alzheimer usamos TACS por eso, ¿no? En vez de TDCS. TDCS es una corriente directa con un cierto gradiente. En teoría lo que hace es modificar el nivel de excitabilidad de las membranas y hacer más probable o menos que se activen por la actividad intrínseca del cerebro. Con TACS yo creo que lo que acabamos pudiendo hacer es modificar esa actividad intrínseca. Entonces, si haces TACS con un shift de DC, además, entonces puedes combinar el mismo efecto. Yo creo que para mí eso tiene mucho más sentido, porque eso te permite perturbar al nivel más suficientemente cercano, pero
pero distinto de la actividad intrínseca de esa zona cortical en ese sujeto, porque eso es la otra cosa que sabemos, es que las distintas zonas corticales tienen diferente frecuencia dominante, ¿no? Entonces, para alfa importa mucho, para gamma probablemente importa muy poco porque es bastante plana el pico, pero entonces yo creo que acaba siendo experimental, tenemos que aprender más, pero mi intuición es que ya tiene sentido que sea frequency specific. Sí, un comentario a esto. Es fascinante porque lo que os conté que está ocurriendo en la óptica, donde se están utilizando moduladores de frecuencia espacial para generar hologramas y hacer imagen o estimulación en 3 dimensiones, es matemáticamente igual de lo que ha presentado Álvaro con la modulación de frecuencia en TMS. O sea, si lo miras como desde el punto de vista matemático, físico, de un ingeniero, es, como dicen en inglés, un no-brainer, que no sé cómo se dice en castellano, Un descerebramiento, un descerebramiento. Suena muy mal, pero es algo obvio, ¿no? Si físicamente se puede hacer mejor en 3 dimensiones manipulando la frecuencia, pues la gente que utiliza óptica como nosotros, o los que utilizan TMS o TECS, pues no hay nada, no pierdes nada. O sea, simplemente el sistema es quizá más complejo, quizá un poco más caro, pero ganas precisión y sobre todo las 3 dimensiones. Por cierto, en relación con eso, creo que vale la pena destacar que cuando la gente dice que está siendo específico con frecuencia con TMS, están equivocados. O sea, la TMS es una terminología un poco confusa, pero cuando decimos 10 hercios o 20 hercios, que tiene su efecto, pero realmente estamos hablando de un pulso de ciertas características que no cambiamos, repetido 10 veces. Es una frecuencia sucia, no estás induciendo solamente una frecuencia. Con TACS sí, con TACS es un pulso sinusoidal o sinusoidal. Es ahora cuando empezamos a tener estimuladores magnéticos que nos permiten cambiar el pulso, entonces, pero hasta ahora no los hemos tenido. Entonces, cuando la gente dice, no, es que es específico de 10 hercios, bueno, pero tú no estás metiendo solamente 10, te estás metiendo 10 más la frecuencia de tu pulso. La fundamental, eso es, ¿no? Yo quería aprovechar para hacerte una última pregunta rápida. ¿Cómo de cerca crees que estamos de tener algo como este casco multifocal que enseñabas, pero para pacientes de patologías de salud mental, como lo que contaba ayer, lo que decía José, de pues igual un paciente que pueda tener en su casa un casco que pueda notar un onset de un episodio depresivo y pueda tratarlo en ese momento? Yo creo que estamos muy cerca. O sea, tú piensas que en España Young Clinics tiene un sistema de TDCS con muchísimas limitaciones, pero aprobado para tratamiento domiciliario. O sea, la gente lo tiene en su casa y se lo puede poner si se encuentra mal. No. Lo que se está poniendo es eso, es estimular aquí esta zona. Esto es peligroso y potencial, pero está ahí. Entonces, Neuroelectrics tiene un sistema de home use con TACS que puedes programar todo lo que te dé la gana y más, hasta 64 canales. Lo que pasa es que está regulado y es experimental, o sea, tú no lo puedes comprar, está dentro de un programa de investigación, pero una vez se apruebe una indicación, es posible usarlo para otras indicaciones. O sea, yo creo que estamos bastante cerca y eso es exciting y aterrador al mismo tiempo, porque el riesgo de mal uso es muy grande y como decía Fernando, a mí lo que más me preocupa de ese mal uso es que acaba desvirtuando una técnica que puede ayudar mucho a gente, pero creo que no estamos muy lejos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque Álvaro se tiene que ir, pero muchísimas gracias otra vez y volvemos a 1:30. Gracias.